Estudio Bíblico Semana 9, día 4, Deuteronomio capítulos 32 al 34. Cánticos de santidad, la fidelidad de Dios y el legado de Moisés. En estos capítulos de Deuteronomio, Moisés pronuncia su último discurso antes de morir, recordando al pueblo de Israel la fidelidad de Dios, advirtiéndole sobre las consecuencias de la desobediencia. A través de estos capítulos vemos cómo la fidelidad de Dios y su soberanía son temas clave, así como la importancia de dejar un legado de obediencia y fe para las generaciones futuras. Deuteronomio 32:4 dice, y Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Este versículo habla de la perfección de la obra de Dios y su justicia inquebrantable. Moisés al final de su vida declara la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia de Israel, mostrando que aunque el pueblo haya fallado, Dios siempre permanece fiel y justo. Gloria al Señor. Entre las lecciones aprendidas vimos en Deuteronomio 32 el cántico de Moisés. En este capítulo Moisés canta un cántico que repasa la historia de Israel, comenzando con la bondad de Dios y terminando con un llamado al arrepentimiento. La letra de este cántico muestra cómo Israel se ha desviado y cómo la desobediencia al pacto trae graves consecuencias, pero también destaca la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a su pueblo. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Aunque Israel fue infiel, como lo vimos en la historia, Dios sigue siendo fiel y justo. Este cántico nos recuerda que a pesar de nuestros fracasos, Dios permanece fiel a sus promesas. Amados, Él es nuestra roca inquebrantable y nuestra confianza debe de estar en Él, especialmente en momentos de dificultad. En Deuteronomio 33 vimos las bendiciones finales de Moisés. Cuando él estaba a punto de morir, pronunciaba bendiciones sobre las tribus de Israel. Cada una de estas bendiciones estaba marcada con un énfasis en la soberanía de Dios y cómo Él proveerá para su pueblo. Moisés habla de la importancia de la obediencia y de la dependencia de Dios para poder recibir la bendición. Deuteronomio 33:12 dice, que el amado del Señor habite seguro junto a Él, que lo cubra siempre y que entre sus hombros repose. Moisés bendecía a la tribu de Benjamín de una manera especial, hablando de la seguridad que ofrece la cercanía de Dios. Esta bendición muestra la seguridad que encontramos cuando estamos cerca de Dios y en obediencia a su voluntad. Amados, como creyentes, debemos buscar vivir en su presencia, confiando en que Él nos cubre y nos protege de todo mal. En Deuteronomio 34 vimos la muerte de Moisés y la transición de liderazgo. Moisés muere en la tierra de Moab y es sepultado en un lugar que nadie conoce. Josué toma el liderazgo y guía a Israel hacia la tierra prometida. Y aunque Moisés fue un líder excepcional, su muerte demuestra la continuidad del plan de Dios para Israel a través de un nuevo líder. Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés fue un líder único, excepcional, pero su muerte no detuvo el propósito de Dios. La transición de liderazgo demuestra que aunque Dios usa hombres y mujeres como instrumentos, su plan nunca depende de una sola persona, sino de su soberanía. De la misma manera, nosotros debemos aprender a confiar en que el propósito de Dios se cumplirá incluso cuando enfrentamos cambios en el liderazgo o en nuestras propias vidas. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El autor de la carta de los Hebreos escribe sobre la estabilidad inquebrantable de Dios, quien nunca cambia. Esto nos recuerda que aunque Moisés murió en aquel tiempo, el propósito y la fidelidad de Dios no dependen de una sola persona, sino de su voluntad soberana. De la misma forma, nuestra fe está basada en el hecho de que Dios, a través de Jesucristo, es constante y fiel, independientemente de los cambios que ocurran en nuestras vidas o en el liderazgo de nuestra iglesia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos.
Este versículo refleja la eterna fidelidad de Dios, algo que Moisés resalta en su cántico, al igual que Dios permanece fiel a Israel a lo largo de la historia. Jesucristo, la manifestación de Dios en la carne, permanece inmutable y fiel a su pueblo. La constancia de Cristo, amados, es la misma que la del Dios de Israel, una ancla firme para nuestra fe. Aleluya. Al reflexionar sobre estos capítulos, somos llamados a reconocer la fidelidad de Dios en nuestra vida. Moisés, a pesar de ser un gran líder, nos dejó un legado de obediencia y confianza en la soberanía de Dios. Y como creyentes debemos dejar un legado similar, uno que refleje nuestra dependencia de la fidelidad de Dios y nuestra obediencia a su palabra. En momentos de transición o de cambios, debemos de recordar que el propósito de Dios no depende de una sola persona, sino de su soberanía que es constante y firme. Hoy quiero preguntar, ¿cómo puedes reflejar la fidelidad de Dios en tu vida diaria? ¿De qué manera puedes dejar un legado de fe y obediencia para las futuras generaciones? Oremos juntos. Gracias, Señor amado, por tu gran fidelidad que es inquebrantable. Gracias por el gran ejemplo de Moisés, quien nos enseñó a depender de ti y a obedecer tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a confiar en tu soberanía, especialmente en tiempos de cambio o incertidumbre, que podamos dejar un legado de fe y de obediencia para las generaciones venideras. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de tu presencia, sabiendo que así como fuiste fiel con tu pueblo en el pasado, también lo serás con nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios, descansando en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.